Cuando hablamos de bioclimática, hay muchos parámetros que debemos de tomar en cuenta. Entre ellos, uno de los que más dolores de cabeza me da es el viento. Y bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es el viento? No es otra cosa que aire en movimiento. Y esto, pues también es un tipo de energía solar, ya que la acción que tiene el Sol sobre la Tierra y la rotación terrestre hace que surja. Mientras el Sol caliente el agua, la Tierra y el aire, por un lado de la Tierra, por el otro se está enfriando y esto genera diferentes presiones en la atmósfera. Y es aquí donde surgen los patrones del viento, donde puedes ver imágenes como esta, en la cual pues tenemos estos movimientos del aire que van con respecto a la altitud, la latitud y todo esto que te comento del calentamiento de la Tierra. Además, ahorita nos estamos yendo de lo macro y vamos cada vez siendo más puntuales, porque esto es algo muy general, pero conforme nos vamos acercando más puntualmente a nuestro proyecto, va a haber muchas variaciones, inclusive del contexto inmediato. Y una página que te voy a súper recomendar es esta, que está increíble porque puedes ver estos patrones del viento en tiempo real. Inclusive si te acercas y ubicas las estaciones, este es un buen lugar para encontrar algunos datos de viento porque de hecho es uno de los más difíciles de encontrar. Te dejo el enlace en la descripción del video para que puedas jugar más con esta aplicación. Pero bueno, no me quiero alargar mucho en esta primera parte. Sin embargo, es muy importante que entendamos lo complejo que es el viento. Otra cosa para que más o menos se entiendan son los vientos locales, porque dependiendo la topografía o si te encuentras en costa, es que estos pueden variar. Y aquí es donde entra uno de los principios más importantes del viento, que es el de la convección, donde el aire caliente es menos denso y tiende a subir y el aire frío baja. Un ejemplo de esto es cómo se comporta el viento en los valles. Un valle pues es un lugar donde está, por ejemplo, una población, que ese lugar es más plano, y alrededor tenemos montañas o cerros más altos. Y aquí es muy importante porque el viento se va a desplazar de manera muy singular, ya que durante el día el aire sube hacia las cumbres de estos cerros o montañas o a lo largo de las laderas y por la noche desciende a través de las montañas hacia lo que es el valle, donde pues podría estar este poblado. También otro ejemplo es cómo funcionan estos movimientos del aire cuando estamos en costa, que en este caso serían estas brisas del mar y la tierra, en el cual el viento sopla de día del mar hacia la tierra y de noche de la tierra hacia el mar. Y esto pasa porque estos cambios de temperatura que pasan en el mar son muy lentos debido a la cantidad de agua que llevan. Y bueno, ya que vimos estas generalidades, ahora sí, como arquitectos, ¿qué nos interesa del viento? Hay tres puntos muy importantes en el cual necesitamos evitar, captar o controlar el viento. Y esto pasa, por ejemplo, si tenemos un clima cálido, pues lo que queremos es captarlo para que nos pueda refrescar. Sin embargo, cuando estamos en un clima más frío, lo que queremos es evitarlo y poderlo controlar. Y bueno, por supuesto que analizando cada clima, habrá veces que pues, el clima es templado y haya veranos calientes, inviernos fríos, o a veces haya picos de temperatura en un mismo día. Entonces, bueno, eso ya será parte del análisis de clima, pero dependiendo de ese análisis, vamos a saber qué es lo que queremos hacer con el viento. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las características del viento. Y aquí es donde se empieza a complicar. Ya hemos mencionado un par, que es la dirección y la velocidad. Sin embargo, también dependerá la frecuencia e inclusive las turbulencias que tenga. Y todo esto es muy complejo porque no es como que en un sitio específico siempre el viento tenga las mismas características, sino que esto puede cambiar a lo largo del día, puede cambiar dependiendo del contexto. Y bueno, eso es por lo que les digo que es un poquito un dolor de cabeza al momento de diseñar. Y bueno, antes de continuar vamos a hablar de dos términos que son muy importantes para que entendamos las estrategias de las que vamos a estar hablando. Y bueno, estos son términos muy utilizados en navegación que son barlovento y sotavento. Más allá de que se los aprendan de memoria, que sí puede ser muy útil, es entender de dónde viene el viento y hacia dónde va el viento. Y bueno, imagínense que nosotros tenemos nuestro objeto, dígase barco, edificio, casa, lo que sea, y entonces tenemos que identificar la ubicación de los vientos. De dónde venga, la dirección que sea, ese sería el barlovento. Entonces, es muy importante entender porque muchas reglas generales
es como ventanas pequeñas a barlovento, grandes a sotavento, y por eso es muy importante entenderlas. Pero en pocas palabras es de dónde viene y hacia dónde se dirige el viento. Y bueno, este término nos ayuda para entender mejor el término de turbulencia, en el cual son estos movimientos del aire muy aleatorios, inclusive remolinos, que se generan en el aire. Y esto pues pasa muchas veces a sotavento o por estos cambios de geometría que hay en los mismos edificios o en la topografía, en los árboles, etc. Ahora, así como la turbulencia, también hay un término que se me hace muy interesante, que es la sombra del viento, que es cuando tenemos un objeto y pasa el viento y justo del otro lado se hace como pues un vacío, por así decirlo, porque no tenemos tanto viento, y sí se llegan a hacer las turbulencias que hablábamos, pero pues también se puede generar esta sombra en el cual pues ahí careceríamos de viento. Y bueno, hay diversos software en el cual nosotros podríamos hacer todas estas simulaciones. Sin embargo, la verdad es de que no es tan fácil. Y estos software tampoco son tan exactos porque igual puedes tener un flujo específico de una dirección, pero el viento pues viene de todos lados. Es como esta parte de las turbulencias y de cómo funciona la orientación del viento. Imagínense cuando, si ustedes fuman o ven a una persona fumar, cómo sale este humo o estas volutas. No es como que el humo haga esto como flechita. De hecho, una profesora siempre decía eso, ¿no? No son flechitas. Realmente tiene, pues es un fluido muy, muy complejo y dependiendo, pues las condiciones, pues que tenemos alrededor es que puede ser más directo o pues un poquito más turbulento, tal cual. Y bueno, ya tenemos otros términos que la verdad son un poco confusos. Uno de ellos es la frecuencia, que este habla más del porcentaje de tiempo en el que el viento viene de cierta dirección. Y estos los solemos ver en alguna tablita como esta, en el cual vienen pues los datos de estas frecuencias, pero también es muy común ver lo que sería pues la rosa de los vientos, ¿no? Que de alguna manera aquí hay veces que nada más nos dice como la dirección, pero también a veces tenemos los vientos reinantes y los dominantes. ¿Cuál es la diferencia? Los reinantes son los que predominan más en una sola dirección y los dominantes son la dirección en donde vienen más rápido. Muchas veces coinciden, pero hay veces que no. Y no todas las rosas de los vientos nos dan esos datos. Entonces por eso les digo que cada vez se complica más entre más datos vemos, pero bueno, cuando tenemos algún dato sencillo donde los vientos dominantes son de una dirección como muy constante, es más fácil las estrategias. Y cuando vienen de más lados, a veces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ver cuáles vienen más en época fría o en época caliente, o por las mañanas o por las tardes. Y aquí es donde pues se empieza a complicar un poquito más todo. Ahora tenemos algunos otros términos que son importantes de entender, como por ejemplo la fuerza del viento, porque luego a veces vemos, no, pues es 3.5 kilómetros por hora, ¿no? ¿Y esto qué significa? Esto es fuerte, es lento, es qué. Y entonces tenemos esta escala que se llama la escala de Beaufort, donde viene del 0 al 12, en el cual el 0 es calma y el 12 pues ya es un huracán, ¿no? Pero este también les puede servir para pues entender un poquito qué significan estos datos que vemos normalmente en la rosa de los vientos. Pero debemos de diferenciar mucho esta escala de la fuerza del viento al exterior que la velocidad del viento al interior y el cómo la percibimos los usuarios. Porque aquí sí viene una escala totalmente diferente en el cual va más bien del 0 al 2, en el que el 2, que es como el más fuerte, es como se siente el viento como cuando estás caminando. Entonces, aquí, bueno, son estos parámetros que muchas veces metemos en simulaciones, pero de viento al interior para, pues, refrescar y demás en días calurosos, por ejemplo. Pero pues, si el viento es muy fuerte y, por ejemplo, nos mueve las hojas, eso pues ya se sale muchísimo del confort. Ahora ya para terminar esta parte, algo bien interesante es cómo funciona el flujo del viento en los edificios o en las ciudades. Es bien interesante que cuando las ciudades tienen más rugosidad, por ejemplo, edificios más altos, la velocidad del viento tiende a ser mayor que, por ejemplo, a mar abierto. Y también cuando un edificio como tal es alto, no sé si les ha tocado estar cerca de uno, de repente se pueden generar estas turbulencias de las que ya hablábamos, que pueden pues a veces no ser tan buenas para el edificio o que hay que considerar
para nuestras áreas exteriores del mismo. Y bueno, como vemos, este tema es bastante amplio, por lo tanto, en este primer video solo estamos viendo los parámetros generales del viento y en el siguiente ya vamos a ver las estrategias puntuales que podemos aplicar en nuestros proyectos. Te dejo aquí en la descripción más información para que puedas investigar al respecto y cualquier duda, pues estoy al pendiente. Nos vemos.